Muy bien, parte 2 del modelo ISLM. Comencemos. Bueno, en la parte 2 vamos a comenzar con los OMAS. Los OMAS son el principal instrumento que tiene el Banco de la República para aumentar o disminuir la cantidad de dinero en la economía. Cuando es necesario aumentar la liquidez, el Banco de la República compra títulos o papeles financieros en el mercado, inyectando dinero a la economía. Por el contrario, cuando el banco quiere disminuir la liquidez, vende títulos y, por lo tanto, recoge dinero del mercado. La inyección de liquidez en el mercado se corresponde con política monetaria expansiva, mientras que el drenaje de liquidez en el mercado se corresponde con política monetaria restrictiva. Bueno, básicamente el banco es aquel que controla los OMAS, como aquí dice, ¿no? Entonces, para resumirlo, el banco compra títulos cuando no tiene efectivo, se podría decir. No, se puede decir, perdón. Entonces, cuando no tiene efectivo, tiene estos papelitos con los que puede financiar, ¿no? Y de esa manera ayudar a la economía. Por lo tanto, cuando el banco compra o más compra esos títulos, aumenta la oferta monetaria. Y cuando los comienza a vender, o sea, ya es un drenaje, ¿no? Como decía aquí. Eh, mientras que el drenaje de liquidez en el mercado se corresponde con política monetaria restrictiva, ¿no? Entonces, cuando vende los OMAS, está vuelta ya disminuyendo la oferta monetaria. Cuando compra, eh, es una política monetaria expansiva. Cuando vende, es una política monetaria restrictiva. ¿Sí? Esto así de simple, ¿no? No nos metamos más a profundidad porque OMAS es un tema profundo, ¿no? Hay mucho de qué hablar. Y para comenzar, estamos bien aquí, con la curva LM. Vamos con la curva IS. ¿Sí? La curva IS tiene el mercado de bienes. ¿Sí? El mercado de bienes es pensando como demandante, ¿no? Y sus herramientas son los impuestos y el gasto público. Eso está controlado por el Estado al 100%. Entonces, cuando utilizamos una política fiscal expansiva, lo que decimos es que aumentamos el gasto público y reducimos los impuestos. Esto, a su vez, provoca que la curva IS se desplace hacia la derecha. Ahora, por otra parte, cuando utilizamos política fiscal restrictiva, bajamos el gasto público, aumentamos los impuestos y la curva se me va hacia la izquierda, la curva IS. Esto es importante y que no debes olvidar. Política fiscal expansiva, aumenta el gasto público, baja los impuestos. Política fiscal restrictiva, reduce el gasto público y aumenta los impuestos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hace esto el gobierno? Bueno, así de sencillo. Cuando el gobierno utiliza el gasto público, está utilizando todo el dinero en los impuestos. ¿Sí? Entonces ya deja de recoger impuestos porque ya tiene suficiente para utilizarlo. Después, utiliza una política fiscal restrictiva para comenzar a utilizar el dinero recogido. Entonces, como ya comienza a utilizar, ya se le está como desgastando, por eso se va hacia abajo y comienza ahora a recoger impuestos. Poco a poco vamos a ir hablando cómo esto se aplica en la economía. Ahorita estamos básico. Ok, el gasto público. El gasto público tiene gasto corriente, gasto de capital y gasto de financiamiento. Entonces, cuando utilizamos gasto corriente, el dinero se utiliza para pagar a los profesores, empleados públicos. Cuando utilizo gasto de capital, bueno, para la infraestructura. Cuando utilizo gasto de financiamiento, para pagar deudas que tiene el Estado y así reducir el déficit fiscal, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando utilizamos una política monetaria expansiva, la curva LM se desplazaría hacia la derecha, provocando un nuevo punto de equilibrio en la curva LM y IS. ¿Sí? Como te puedes fijar ahí, hay un nuevo punto de equilibrio. Por lo tanto, al mover la curva LM, también esto influye en la curva IS. Ahora, por su parte, si utiliza una política fiscal ¿no? expansiva, estamos hablando de la curva IS. Por lo tanto, si es expansiva, se va hacia la derecha, provocando un aumento del gasto público y una reducción de los impuestos. ¿Sí?
Eso a su vez incide en un nuevo punto de equilibrio a la curva LM. Te puedes dar cuenta, hay un nuevo punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces, si utiliza una política fiscal expansiva, baja los impuestos, aumenta el gasto público y esto también influye en la curva LM, ¿no? Ya que, ya que al bajar los impuestos también podría invertir y, y, con menos impuestos el tipo de interés que tenga la curva LM tal vez no me perjudique tanto. Entonces, incide también las políticas fiscales en la curva LM. Y también las políticas monetarias inciden en la curva IS, ¿no? Ok, hablemos un poquito más. Ok, sigamos hablando del modelo ISLM. Aumentamos los impuestos directos. Bueno, ¿qué son los impuestos directos? Los impuestos directos son aquellos que se cargan a mi ingreso directamente. Por ejemplo, yo gano, perdón, $500. Entonces, por esta pandemia del COVID-19, me dicen, ahora vas a ganar 450 porque no hay dinero en la economía. Entonces, me reducen $50 y eso sería como un impuesto y ellos podrían recoger esos $50 para ayudar a comprar mascarillas y cosas así, ¿no? Entonces, como en este ejemplo les puse, se me cargó en mi ingreso. El ingreso que yo estoy recibiendo ya no es de 500, ahora es de 450. Ahora, cuando aumenta el impuesto directo, reduzco la inversión, a menor ingreso, menor inversión, reduzco el PIB. Por otra parte también, cuando aumento los impuestos indirectos, un impuesto indirecto sería como, a ver, mi ingreso es de $500 y voy a comprar pan y el pan cuesta $10, pero aumentó los impuestos indirectos por medio del IVA y ahora el pan ya no cuesta $10, ahora cuesta, qué sé yo, $11, $12. Entonces, como ven, eso también es un impuesto, no se me cargó directamente en mi ingreso, pero sí cargó cuando yo voy a comprar algo. Entonces, reduce el consumo y reduce el PIB. De todo esto, lo único bueno es que aumenta el gasto público, ¿no? Aumenta el gasto público para una futura utilización, ¿no? O para utilizarlo también en ese momento, ¿no? Pero el Estado recoge más impuestos para gasto público. Ahora, por otra parte, cuando reduzco los impuestos directos, aumento ahora la inversión, aumenta el PIB, aumenta el consumo, aumenta el ingreso de las personas, aumenta el dinamismo económico. Y lo único malo, por así decirlo, sería que se reduce el gasto público, ¿no? Ya el gobierno no está recogiendo tantos impuestos, por lo tanto no tiene mucho dinero para utilizarlo en gasto público. Bueno, y lo mismo pasaría con los impuestos indirectos, ¿no? Si yo aquí reduzco impuesto indirecto, ¿no? Asimismo, sube la inversión, sube el PIB, sube el consumo. Ahora, el modelo ISLM, ahora con gasto público. Si aumento gasto corriente, aumenta el consumo, ¿no? Porque prácticamente estoy dando más dinero al trabajador público. Por lo tanto, tiene más dinero para consumir, aumenta también su inversión, aumenta el PIB. Pero si yo utilizo gasto corriente, aumenta también la inflación. Sí, porque hay muchas personas que tienen dinero por utilizar el gasto público en gasto corriente y aumenta la inflación y esto aumenta también el déficit fiscal, ¿no? Por eso puse déficit 40%, porque el gobierno debe tener en cuenta que no puede gastar más del 40%, porque si no, tendríamos una deuda muy, muy grande. Ahora, cuando aumentamos en gasto de capital, aumentamos en infraestructura, aumentamos en inversión, aumentamos en consumo y aumentamos el PIB. Por otra parte, estamos en gasto de financiamiento, gasto público, pero en gasto de financiamiento, reducimos el déficit fiscal, aumentamos el consumo, aumentamos la inversión y aumentamos el PIB, pero todo esto a largo plazo, ¿no? Es el consumo, la inversión, aumento del PIB, todo esto a largo plazo. Y eso es algo bueno, ¿no? Porque en aumentar el gasto de financiamiento, estoy diciendo que estoy pagando mi deuda, ¿no? Al pagar mi deuda con el tiempo, las personas en un futuro pueden consumir más, pueden invertir más y pueden aumentar el PIB. Gracias por estar en Rigorous Course. La verdad, los videos me quedan muy cortos,
Debo hacer la parte 3, si es posible una parte 4, porque esto está de largo. Espero que puedan disfrutar otros de mis videos que les dejo aquí. Estarán pendientes al canal cuando suba la parte 3 y si es posible la parte 4. Gracias.